un mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza. Abramos el corazón para recibir su palabra. Comencemos. Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios, este espacio que entra a la intimidad de cada hogar. Somos invitados todas las semanas a cada hogar a llevar una palabra del corazón de Dios, una palabra que transforma, una palabra que fortalece, y desde aquí, desde este lugar, desde Casa de Amor y Restauración, oramos para que esa palabra transforme las vidas y se cumpla cada promesa en la vida de cada uno de los televidentes. Familias, parejas de esposos, jóvenes, ministros de Dios, familias que hoy se van a reconciliar con el Señor, aquellos que van a encontrar ese propósito en Dios y van a vivir en Él. Y de eso quiero hablarles en el día de hoy. Quiero compartir un mensaje que tiene que ver con la obediencia y con el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Algo que estamos buscando en todo momento, todos los seres humanos. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué nací? Esas son las preguntas que nos hacemos en repetidas oportunidades. Cuando vienen los dardos, cuando las contingencias, los problemas nos abruman y entonces empezamos a pensar que nuestra vida es un error. Yo quiero decirte algo, para nada, ni tú eres un error, ni tu hogar es un error, ni la vida de tus hijos es un error. Que por más que veamos situaciones complicadas, difíciles en algún momento de nuestra vida, nuestra mirada debe estar puesta en la promesa y en el propósito de Dios para nuestras vidas. Fuimos creados con un propósito, tú fuiste creado con un propósito. Muchas veces miramos a lo interior de nuestros hogares y vemos que los problemas, las discusiones, la indiferencia en medio de la relación de pareja, las heridas que han sido causadas, las traiciones muchas veces, la violencia en otras oportunidades, han dejado unas huellas que pensamos son imposibles de borrar, que es imposible perdonar, que las heridas siguen supurando, que las heridas siguen pudriéndose allí en nuestro corazón y entonces viene el resentimiento, el odio, el rencor, los deseos de venganza en medio de la relación de pareja. Y ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. El diseño de Dios lo vemos a través de toda la palabra de Dios, porque el matrimonio es el reflejo de la relación de Dios con su creación. Así que cuando nosotros leemos pasajes como la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 22 en adelante, nos damos cuenta que el diseño de Dios tiene dos pilares fundamentales: amor y respeto. Pero no es eso lo que vivimos. ¿Y qué sucede cuando hay un dictamen médico que es contrario a todo lo que nosotros pudiésemos desear? Cuando la ciencia médica nos dice, mira, para ti la única esperanza que hay es un milagro. ¿Qué sucede cuando nuestros hijos están caminando en un rumbo totalmente diferente al que nosotros quisiéramos y al que Dios estableció a través de su palabra? Viene el desánimo, viene la tristeza, viene esa pérdida de la esperanza. Satanás, dice la palabra de Dios, vino a robar, a matar y a destruir. Y a robar, matar y destruir nuestros sueños, los sueños de Dios en nosotros, la visión, a arrebatarnos, a robarnos la esperanza. Pero bien lo dice también la palabra de Dios, que el justo debe vivir por fe, y vivir por fe es vivir con una visión clara, escuchar la palabra de Dios y que esa palabra se convierta en una imagen, en una meta, en un propósito en nuestras vidas. Así, unida la visión y el propósito, todos los días, aún en medio de las tormentas más fuertes, podemos tener fortaleza, esa fortaleza que nos sostiene, que nos permite levantarnos cada día y tener una visión clara de la palabra que ha dado Dios, de la promesa que el Señor nos ha dado. Así que yo te invito en este día a que recuerdes, empieza a pensar y a recordar cuántas promesas te ha dado el Señor, cuántas promesas hay sobre tu hogar, porque sobre tu hogar hay palabra de Dios. Hay un propósito. Recuerda que no solamente fue una emoción, recuerda que fue una unión con propósito, y dentro de ese propósito va a haber un fruto maravilloso, poderoso en cada uno de los hogares. Pero nosotros, mientras esperamos en el Señor, debemos tener la paciencia y debemos tener la visión tan enfocada en la palabra de Dios que podamos enfrentar
todas las tormentas que vengan, sabiendo que al final de ese proceso, que al final de esa tormenta, que al final de esa circunstancia va a haber una manifestación poderosa de la gloria de Dios. Así que cuando tú mires a tu hogar, así que cuando tú mires a tu matrimonio, así que cuando tú, varón, mujer, veas tu ministerio y de pronto pienses, no hay fruto, no ha sucedido nada, empieza a pensar algo. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Obras maravillosas, buenas obras que el Señor preparó de antemano para que tú y yo anduviéramos en ellas. No son malos planes, no son planes de sufrimiento, no son planes en los que tengamos que decir, bueno, estará de Dios, eso es lo que Dios quiere, hacerme sufrir, no entiendo por qué, pero bueno, lo acepto. No, los planes de Dios para ti son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Así lo dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Es decir, que cuando nosotros pensamos en esos planes de Dios, tenemos que quitar de nuestra mente, renunciar a todos esos dardos del enemigo que nos dicen que los planes de Dios para nosotros son de sufrimiento y dolor. Claramente Dios va a permitir circunstancias, claramente Dios va a permitir y a veces Él mismo va a propiciar situaciones para probar nuestra fe, no para hacernos sufrir, sino para fortalecernos en la fe y para ayudarnos a llegar mucho más allá de lo que nosotros hemos pensado o hemos planeado. Porque son los planes y los propósitos de Dios los que anhelamos se cumplan en nuestra vida, no los nuestros. Los nuestros son muy pequeñitos. Así que cuando tú veas las situaciones que ocurren, deja de decir o hablar, convertirte en el instrumento en las manos del enemigo para hablar de derrota, de fracaso, de que todo está perdido. Sabes que yo he escuchado a algunas madres de familia cuando miran la situación de sus hijos que están apartados de Dios y quizás en temas muy complicados, que dicen, yo ya se lo entregué al Señor. Eso es una cosa y está bien hecho. Que tú le entregues tu familia al Señor y que sepas que en las manos de Dios estarán seguros. Pero estas madres dicen, yo ya se lo entregué al Señor y le pedí, si es necesario, que lo corte para que yo no vuelva a verlo de tal o cual manera. Eso es rendirse delante del enemigo, eso es ceder ante los dardos del enemigo y no es a eso que nos llamó el Señor. El Señor nos llama y nos da un mandato a través de la palabra de Dios, como se lo dio a Josué en su momento. Le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Nosotros necesitamos tener valor y en medio de caminar con ese valor, en medio de caminar con esa templanza, con aquello que el Señor ha establecido que así sea, eso es lo que el Señor ha demandado de ti y de mí. Así que nosotros debemos sacar ese valor no de nuestras fuerzas naturales o humanas. Recuerda que también lo dice la palabra de Dios y es que no se trata de nuestras fuerzas y no se trata de las personas que nos rodeen, del ejército o de las personas que nos puedan apoyar. Se trata y debemos confiar en el poder del Espíritu de Dios. Y de ahí es donde viene esa fortaleza. Así que no te des por vencido y no cedas ante los ataques del enemigo. Yo sé que quizás estás viviendo una situación que es bien complicada y que es bien difícil. No digas que nadie te entiende, porque el Señor te entiende. Jesús vivió la traición, Jesús vivió la tortura, Jesús vivió que uno de los suyos lo traicionara, le diera un beso en la mejilla e inmediatamente lo vendiera. Jesús vivió el abandono, Jesús vivió esas cosas, todas aquellas cosas que tú y yo hemos vivido y mucho más allá. Así que Él nos entiende, Él comprende cómo te sientes en este momento, el dolor que hay en tu corazón. Él sabe la tristeza que tú tienes y también conoce ese sentimiento de soledad. Él lo vivió en algún momento. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Lo dijo. Pero ¿sabes una cosa? Aún y con todo eso, Él tuvo una victoria y esa misma victoria es la que tú y yo hemos recibido por herencia. Esa victoria de la palabra y el propósito de Dios por encima de cualquier ataque del enemigo. Ningún arma forjada en contra de la iglesia, y tú eres iglesia, ningún arma forjada en contra del propósito y sobre ti hay un propósito, ninguna de esas armas prosperará. ¿Por qué?
porque es más fuerte el que hay en nosotros que el que está en contra. Y todo esto es lo que nos recuerda la palabra de Dios, y esas palabras se convierten en fortaleza en nuestras vidas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que podemos pasar de momentos donde quizás decimos yo no puedo hacer nada, no lo voy a lograr, al paso siguiente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo se trata de la fe y de comprender que ni tú eres un accidente, ni tus hijos son un accidente, ni tu hogar es un accidente, sino que todo hace parte de un plan que es mucho más grande, mucho mayor que tu plan y que mi plan. ¿Sabes cuál es ese plan? El plan de Dios, el propósito de Dios, el plan maravilloso que Él estableció desde mucho antes que tú nacieras. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Antes de que tú nacieras, yo ya tenía planes contigo. Es más, tú naciste porque los planes estaban, el lugar que yo te iba a dar ya estaba preparado, y cuando tú naciste, yo te puse allí. Si nosotros miramos el libro de Génesis, cuando el Señor creó al hombre, allí muy tempranito en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro de Génesis, ya tenía una tarea específica establecida para ese hombre creado. Igual sucede contigo y conmigo. Cuando nosotros nacimos, ya el Señor había creado esas obras, esas buenas obras para que anduviéramos en ellas, o como dice aquí la palabra de Dios en Jeremías, ya nos había escogido y nos había apartado para la obra, para hacer algo que trascendiera a nuestro tiempo, a través de la familia, a través del ministerio, a través del lugar que te ha dado a ti en la familia de Dios. Así como lo hizo con Saulo de Tarso. Saulo, quizás para muchas personas, no era el hombre que hubieran escogido para formar parte de los principales de la iglesia. Era un hombre religioso, era un hombre que estaba confundido, era un hombre que era perseguidor de los cristianos y que no los perseguía propiamente para felicitarlos, sino para llevarlos a la tortura y a la muerte. Y allí estaba ese hombre, instrumento útil escogido por Dios. ¿Cuándo escogió Dios a Saulo de Tarso? Hermano, el Señor lo escogió desde antes que él naciera, igual que Jeremías, igual que a ti, igual que a mí. Antes que naciéramos ya estábamos en los planes de Dios. Y sin embargo, Saulo había tenido una formación y unos procesos en su vida que lo habían llevado. Por aquí estaba el pueblo cristiano y Saulo estaba en el extremo contrario. Estaba en el lugar donde aparentemente o donde a los ojos naturales no había ninguna esperanza que se convirtiera en ese instrumento útil. Y sin embargo el Señor se reveló a su vida en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios. Y cuando se reveló a su vida le hizo un llamado. Y cuando le hizo ese llamado, recuerdas tú por allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, cuando él relata su conversión, está relatando allí que él perdió la vista y entonces escuchó la voz del Señor que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él, atento a esa voz, dijo: ¿quién eres? Tanto que había estudiado palabra, tanto que se había formado con los mejores, y resulta que no conocía la voz del Señor, pero ahí estaba recibiendo algo. Soy Jesús al que tú persigues. Y este hombre recibió esa palabra como algo que transformó e impactó su vida. ¿Sabes cuáles fueron las palabras del apóstol Pablo en ese momento? ¿Qué quieres que haga? Y ese es el título de este mensaje. ¿Qué quieres que haga? Decirle al Señor: aquí estoy yo y rindo mi vida. Pero para eso se necesita un encuentro genuino, un encuentro personal con el Señor. Y cuando hay ese encuentro podemos rendirnos delante de Él y decirle: aquí estoy, ¿qué quieres que haga? A pesar de los problemas que haya, a pesar de las circunstancias difíciles, en ese momento, en ese encuentro personal que tú tienes con el Señor, ahí estás recibiendo una palabra que te fortalece, que te levanta, que te permite mirarlo a Él en vez de mirar todo lo que hay a tu alrededor y decirle: aquí estoy, Señor, contigo, y sé que yo nací para algo que está por encima de estas circunstancias que estoy viviendo. Sé que tú me has dado una herencia, y esa herencia es de victoria, de restauración, de sanidad, de libertad. Esa historia que tú has escrito para mí es una historia de victoria en el poderoso nombre de Jesús. ¿Cuántos hoy repiten esa frase? Y dilo así: tú, si allí donde estás, Dios te ha dicho que esa palabra es para ti, recíbelo. ¿Cuántas veces has dicho: yo y mi casa serviremos al Señor? Así que ¿por qué te asustas? ¿Por qué pierdes la fe? ¿Por qué te desanimas?
de ver lo que el Señor está haciendo. No, pero yo no veo nada, veo cómo Satanás está destruyendo. Sí, pero pídele al Señor que abra tus ojos espirituales para que puedas ver que aún en medio de esa circunstancia difícil, el Señor ha tenido misericordia y los ha sostenido y los ha fortalecido. Y por allá en el fondo de tu corazón tú sabes la palabra y la promesa que Dios te dio. Así que confía, siempre confía en el Señor. Y ahí es donde necesitas ser valiente. Y necesitas ser valiente porque es precisamente en ese momento, en ese instante, que tú estás viviendo una batalla. ¿Y sabes dónde se libra esa batalla? Esa batalla se libra en nuestra mente. Esa batalla se libra en nuestros pensamientos. Por eso la palabra de Dios nos dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, el versículo 3 en adelante: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Escucha muy bien, la batalla se está librando en tu mente. Si en este momento tú estás sintiendo que todo está terminado, si en este momento tú estás sintiendo que Dios te abandonó, si en este momento tú estás sintiendo que no hay esperanza, si en este momento los dardos del enemigo te están diciendo y tú le estás creyendo que no hay absolutamente nada que hacer, que todo está perdido, quiero decirte en el poderoso nombre de Jesús que le creíste al enemigo y se convirtió ese dardo en una fortaleza, y entonces vino el temor. Esos dardos son de fuego y el temor lo que hace es como gasolina, esparcirlos en toda tu mente, y te llenaste y te está dominando ese temor y te está dominando esa mentira del enemigo. Pero tú tienes la autoridad dada por Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, y tienes la autoridad en este momento para empezar a orar y tomar control de esos pensamientos, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia del Señor, apagar esos dardos de fuego a través de la fe que el Señor está fortaleciendo en ti en esta hora. Dejar el temor a un lado, porque escrito está: no nos dio el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y te vas a levantar a orar con fe, y te vas a levantar a orar con toda la fe que el Señor está fortaleciendo en ti en este momento, declarando la promesa y la palabra que el Señor dio para tu vida, para tu ministerio, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu hogar. Si estás en el hospital visitando a un familiar enfermo, si estás allí guardándolo, cuidándolo, en esta hora, en el nombre de Jesús, levántate a orar por sanidad de tu padre, de tu hijo, de ese familiar que está allí enfermo. Empieza a orar en esta hora, en tu hogar, en tu casa. Empieza a orar por tus hijos, empieza a orar en la habitación, en el cuarto de tus hijos. Empieza a orar por tu matrimonio, porque el Señor te ha dado a ti autoridad. Y lo que el enemigo quiso, a través de las circunstancias y a través de los dardos de fuego que envió a tu mente, lo que el enemigo quiere es que tú cedas, que te rindas delante de Él, que entregues todo lo que el Señor ha hablado de ti, que digas: esto ya no sirve, esto ya no se cumplió. Dice la palabra de Dios por allí en el Evangelio de Lucas 1:37 y también en Jeremías 32:27. ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? La Biblia también nos habla si habrá algo difícil para Dios. Y yo te digo que no lo hay. No hay nada ni siquiera difícil ni imposible para el Señor. Así como Él habló, Él cumplirá esa palabra. Porque cuando esa palabra salió de la boca del Señor, cuando el Señor te llamó a ti, te escogió y te ha recordado en todo este tiempo que tú fuiste apartado desde antes de nacer. Tus hijos fueron apartados desde antes de nacer para ser esos instrumentos en sus manos. En el momento en que esa palabra salió de la boca del Señor, se hizo un hecho real en lo espiritual. Ahora tú estás viendo todo lo contrario. Ahora tú estás viendo a través de la mentira del enemigo. Pero yo te animo en esta hora, a través de este programa, a través de esta palabra, a que te levantes en fe.
a que te dejes a un lado, renuncies al temor, al desánimo y a toda mentira y argumento del enemigo. Lleva cautivos esos pensamientos, vuelve a la iglesia, vuelve a orar, vuelve a servir, vuelve a predicar, porque el Señor te escogió con un propósito. Y puedes confiar en que ese propósito se cumplirá. En el poderoso nombre de Jesús, en esta hora, el Espíritu de Dios está ardiendo, está obrando en tu corazón. Y yo puedo sentirlo desde acá, desde este lugar, que el Señor va a hacer algo maravilloso en ti hoy. Y que esas cadenas y esos yugos de temor, de angustia, de opresión, de tristeza, de desesperanza, van a ser quitados en el nombre de Jesús. Y que te levantas hoy y que vuelves al lugar que el Señor te dio, y en el nombre de Jesús vas a ver la gloria de Dios. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Te doy gracias, amado Señor, por esos planes y propósitos maravillosos, Señor, que tú has establecido para nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, obra en los corazones, en esos matrimonios, Señor, que hoy vuelven el corazón a ti, en esos ministros tuyos, líderes, predicadores, que estaban desanimados, que querían tirar la toalla. En el nombre de Jesús, aviva el fuego del llamado en sus corazones. En el nombre de Jesús, esa madre de familia, ese padre de familia, Señor, nos unimos a su clamor, nos unimos a su oración, Señor, porque tú estás obrando en el corazón de ese hijo, en el corazón de esa hija. Hay poder que se mueve en esta hora a través del fuego poderoso de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, Señor, avivando los hogares, avivando las familias. Hay sanidad física en el nombre de Jesús, hay libertad en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Nos volvemos a ti, Señor, con todo el corazón. Nos volvemos a ti, amado Señor, con todo el corazón. Renunciamos al temor, a la duda, a la incredulidad, porque escrito está que el Señor nos ha hablado que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú nos has dado palabra para este matrimonio. Hay palabra en este hogar, hay palabra sobre la vida de mis hijos, hay palabra sobre el ministerio, hay palabra tuya, Señor, y esa palabra se cumplirá. Lo creemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. No importa cuán lejos te hayas ido, cuánto has fallado, Dios te espera con los brazos abiertos. Ven a Casa de Amor y Restauración, un lugar para adorar, ser edificados a través de la palabra de Dios y acercarnos a una vida de intimidad con Dios. Busca la sede más cercana y ten en cuenta nuestros horarios para reunirte con nosotros. Sede principal, calle 19, número 471, Centro Empresarial Los Ángeles, local 323. Horarios de servicio: jueves 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Soacha, calle 48, número 974, Barrio León 13, frente a las canchas del Coliseo. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, viernes 9 de la mañana, domingo 7, 9 y 11 de la mañana. Sede Norte, calle 129, número 4602, Centro Comercial Prado Veraniego, segundo piso. Horarios de servicio: miércoles 6 de la tarde, sábado 9 de la mañana y domingo 8 y 10 de la mañana. Sede Gran América, calle 25A, número 3214, Barrio Gran América. Ayuno y oración, viernes 9 de la mañana. Servicio familiar, domingo 9 de la mañana. Para más información de nuestras reuniones, llámanos al 601-746-2286. WhatsApp 322-729-1386.
Si tú crees en lo que el Señor ha hablado, comunícate con nosotros. Si quieres, te acompañamos en oración. Si necesitas consejería, si quieres que oremos contigo, si quieres dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en esta hora, en este instante, comunícate al 322-729-1386. 322-729-1386. Ese es nuestro número de contacto, nuestro WhatsApp en la ciudad de Bogotá, Colombia. Aquí estamos. Si estás de fuera de Colombia, si estás viéndonos fuera del país, más 57 322 729 1386. Te invito a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pastor Diego García en Facebook, en YouTube, estamos en Instagram, en TikTok, síguenos, allí hay palabra de Dios, y por supuesto por nuestra página de internet de la emisora Fuego AM, fuegoam.com.co. Si estás en Bogotá o en Cundinamarca, estamos en 1130M en tu radio, 1130M en el dial. Allí está la emisora Fuego AM, 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahorita en el mes de octubre cumplimos 12 años al aire, igual que la iglesia Casa de Amor y Restauración. Yo me despido desde la sede principal en la calle 19-471, donde todos los domingos estamos reunidos a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana. Los jueves estamos a las 6 de la tarde, sábados 9 de la mañana y martes 9 de la mañana. Así que puedes venir solo o con toda tu familia a la casa de Dios. No te quedes en casa. En la sede norte, en Prado Veraniego, aquí en la ciudad de Bogotá, a las 8 y a las 10 de la mañana. En la calle 129, número 46A02. Estamos también en Soacha, en el León 13. Estamos allí todos los domingos, 7, 9 y 11 de la mañana, miércoles 6 de la tarde y viernes 9 de la mañana. Y también en el barrio Gran América, localidad de Teusaquillo, en Bogotá, estamos todos los viernes a las 9 de la mañana y domingos 9 de la mañana, en la calle 25A 3214. Tú puedes venir a Casa de Amor y Restauración en este día. Levántate en el nombre de Jesús, acércate a la casa de Dios, fortalécete en la palabra de Dios y empieza a caminar en el propósito, porque el Señor te ha dado a ti una victoria. No vivas como un vencido, un derrotado, sino como alguien que ha recibido como herencia la victoria. Así que confía en el Señor, confía en su palabra, Él cumplirá su propósito en ti y en todos los de tu casa. Nos seguimos oyendo por la radio, nos vemos en la iglesia aquí en Bogotá. Quienes están fuera de Bogotá, Dios les bendiga, estamos en contacto, estamos en este lugar, un grupo de personas orando por cada una de las peticiones y seguimos en sintonía a través de la radio. Bendiciones, quienes van a venir a la iglesia, nos vemos aquí en Casa de Amor y Restauración. En un mundo lleno de voces, hay una que trasciende. La voz de Dios, una palabra del corazón de Dios, con el pastor Diego García. Un espacio del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora Fuego 1130 AM, donde un mensaje del cielo transforma, guía y llena de esperanza.